Hola Jesús, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y quisiera que nos dijeras qué sucedió el 9 de marzo de este año 2018. Claro que sí. Bueno, antes que nada también le quiero agradecer a usted por darnos esta voz, prestarnos este altavoz, ¿no? Y que lleguemos a más gente mediante pues estas entrevistas y este material. Hoy en la tarde yo estaba presentando un proyecto de investigación y mi madre me manda una foto por WhatsApp donde la comienzo a leer y es una sentencia. Es una sentencia que se inició se inició el trabajo en contra del sacerdote que abusó de mí cuando yo tenía 11 años. Se inició la denuncia desde hace 10 años exactamente, en el 2008. Entonces fue un trajinar, una odisea para lograr esta sentencia. El juez le ha dictado 62 años de cárcel al sacerdote por los delitos que cometió en mi contra. En un inicio yo lo tomé bien, dije, perfecto. De repente me sorprendo llegando a mi casa con un llanto que no podía contener, ¿no? Claro, me cayó de golpe toda esta historia de 10 años de lucha, todas las injusticias de las que fui víctima por servidores públicos, por miembros de la iglesia. Y también me conmovió mucho todas las personas que me tendieron la mano, que me levantaron del piso cuando yo ya no podía más. Yo estoy muy agradecido con el grupo de abogados, con David Peña, con Carla Ramírez Salas, con Luis Ángel Salas, perdón, estoy un poco conmovido. La noticia ha sido hoy. Alejandra Sánchez y toda la gente que alrededor me estuvo ayudando, me estuvo apoyando, me estuvo dando esas fuerzas para seguir peleando, para seguir levantándome de cada batallas que perdía con las autoridades, con la iglesia. Y bueno, esta sentencia es una sentencia de haber ganado una guerra. Y de haber ganado una guerra no solo para mi persona, sino para mi familia, sino para todas esas personas que están en contra de estos delitos y también para todas las víctimas. Espero que sea un aliciente para que vean que hay una posibilidad de alcanzar justicia, que desgraciadamente en mi caso ha costado mucho trabajo, pero cada vez somos más, cada vez nos estamos uniendo más, cada vez estamos levantando la voz. Y eso debe ser un factor importante que deben de tomar las autoridades eclesiales, que ya no son tiempos donde se puede tapar el sol con un dedo, que ya no son tiempos de permanecer en un estado perverso, donde al levantar la voz y pedir justicia, te echan la culpa a ti, te descalifican, te tachan como mentiroso, te denuncian incluso por difamación. Por todo eso pasé yo también. Se deben de cambiar los modos. Si quieren cuidar un prestigio, que sea un prestigio donde rechacen a todos los sacerdotes pederastas que aún tienen dentro. Qué conmovedor, Jesús. Dentro de estos 10 años de batalla legal, ¿me puedes narrar 2 o 3 momentos sumamente difíciles donde tal vez tú y tu familia se sentían derrotados? Uno de los momentos más fuertes fue cuando fui a revisar el expediente en la Procuraduría. Yo había entregado un CD de fotografías donde el sacerdote tenía sexo explícito conmigo y con otros niños de los cuales abusaba. Y ese CD me lo presentaron roto. Estaba bajo consigna, bajo resguardo de la Procuraduría. Nadie sabe quién lo rompió, nadie sabe quién lo destruyó. La Procuraduría de la Ciudad de México. Así es. ¿Me podrías decir? La Fiscalía de Delitos Sexuales. ¿Y quién estaba al frente del gobierno de la Ciudad de México? El señor Mancera. ¿El señor qué? Mancera. Mancera. Así es. En los periódicos después salió que es cercano amigo de Armando Martínez, que Armando Martínez a su vez es el representante legal de la Arquidiócesis Mexicana, mano derecha de Norberto Rivera. También este personaje, Armando Martínez, el sacerdote que abusó de mí, fue el párroco de Armando Martínez durante 7 años. Ahí
nosotros, los abogados y el equipo de trabajo, descubrió que evidentemente había muchas influencias en mi caso, por lo cual pues nos tardamos 10 años en lograr tener tras las rejas este sacerdote. Cuando tú presentas ese CD, ¿ya estabas con asesoría de abogado? Ya estaba con asesoría de abogado. ¿Y no se quedaron con el original ustedes? No, porque era necesario presentar el original. Posteriormente, el Ministerio Público manda hacer un análisis de las fotografías para determinar que no fueran fotomontajes, para determinar de qué computadora habían sido extraídas, y todo eso. Cuando intentamos hacer el análisis, el CD aparece roto. Por lo tanto, el juez desechó esa una prueba. Evidencia tan contundente. Pero ustedes no se quedaron con una copia, al menos. Sí, pero ya argumentaban que como ya era copia, ya no servía para tales efectos. Esa fue una. Pero como esas hubo bastantes, ¿no? Mi expediente lo trataron de hacer, de mandar al archivo, argumentando que ya había prescrito los delitos. Un día me mandan notificar, tu expediente ya está en el archivo. O sea, tratamos de inconformarnos, nos atendían mal, el Ministerio Público nos citaba una fecha y llegamos a esa fecha y resulta que se había ido de vacaciones. Eso nos pasó como 5 veces. Tratamos de hablar con la fiscal para que citara a los miembros de la iglesia, y la fiscal a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales nos dijo que ellos no podían citar a los sacerdotes. Que no porque ellos citar. Tenían otra jurisdicción. O sea, le estaban dando un poder igual al ejército. Nos topábamos con eso. Y era una cuestión de por más estar golpeteando una pared que no puedes tirar por nada. De parte de la iglesia, fui muchas veces con el entonces juez del Tribunal Eclesiástico, Alberto Pacheco. Le pedí que cooperara con la investigación, porque ellos tienen una investigación que a la fecha no la han presentado ante los tribunales, donde tienen el expediente del sacerdote que abusó de mí, pero también hay más declaraciones de más niños abusados por él. ¿Cómo lo sabes? Por propia palabra de Alberto Pacheco. Él se encargó de juntar todo el expediente para enviarlo a Roma y que Roma dictaminara la situación de Carlos López. El propio Alberto Pacheco nos dijo que incluso tenía una carta firmada por el propio Carlos López Valdés aceptando sus delitos. Eso hubiera sido un material que a mi persona le hubiera ahorrado 8 años de estar luchando. 8 años de estar siendo violentado continuamente, ¿no? 8 años de estar siendo descalificado. O sea, como víctima en este país te revictimizan las mismas autoridades. Desgraciadamente así es. Tanto de la iglesia como del gobierno. Desgraciadamente así es, evidentemente, pues porque, como lo mostramos anteriormente, ahí hay un juego de amistades, de negocios, de complicidades. Así es. Y las víctimas de peracia clerical son desechables. Lo importante son los negocios, lo importante es la imagen, lo importante es estar con muy buenas relaciones con la iglesia, por todo eso que se intercambian estas dos instituciones, ¿no es así? Así es. ¿Y cómo lograron tus abogados y tú cómo lograron que esta pared infranqueable de este segundo delito de estar protegiendo a los sacerdotes y a la iglesia fuera derribada? Pues tocando puertas, haciendo análisis del caso, buscando todos los caminos que podíamos tomar. Afortunadamente acudimos a la Comisión de Derechos Humanos del DF y la comisión analizó mi caso y determinó que la justicia estaba evitando que yo accediera a ella, ¿no? Que el aparato judicial estaba evitando que yo tuviera acceso a la justicia por todas las irregularidades y por todas las omisiones que hubo en mi caso, ¿no? ¿Qué año dictaminó esto? 2014. En el 2014 sacaron 8 puntos recomendatorios hacia la Procuraduría. Uno de ellos es una disculpa pública, otro es una indemnización que, por cierto, no me han pagado. Otra cosa es hacerse cargo de mi cuestión terapéutica. Otra cosa es que los servidores públicos que estuvieron involucrados
en todas las artimañas que se valieron en el expediente, vayan a declarar y paguen también ante la justicia. ¿Y qué pasó con nuestros 4 puntos? Se han cumplido la mayoría, falta el de la indemnización, falta el de la disculpa pública y falta que los servidores públicos sean sancionados, los que estuvieron implicados en Pero mi caso. falta mucho. Así es, desgraciadamente, así es, ¿no? Por eso esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Así como falta esta cuestión de la revictimización que me hizo pasar la Fiscalía de Delitos Sexuales, también falta que los servidores de la Iglesia, los que encubrieron el caso, también acudan a las autoridades a que se les abra un juicio. ¿Y los tienes identificados por nombre y apellido? Por supuesto que sí. ¿Quiénes son? Por supuesto que sí. Está el obispo Marcelino Hernández, el obispo Jonás Guerrero y por ende Norberto Rivera. Ya hay una denuncia presentada ante la FEBINTRA, la presenté el más pesado, a Norberto Rivera por encubrimiento. Encubrimiento. ¿Y tienes lo lógico o tienes más documentos de lo lógico? Porque él tenía que saberlos. Yo tengo documentales donde muestran que los obispos estaban enterados, donde al sacerdote se le exhorta irse a atender y no hacer escándalo, para evitar el escándalo dentro de la iglesia, ¿no? Que cuidara como esa imagen. Hay exhortos que están desde antes de que yo o mi madre hayamos denunciado ante las autoridades eclesiales. Esto quiere decir que ellos, desde años atrás, ya sabían del comportamiento de este sacerdote y nunca hicieron nada por pararlo, más que invitarlo a tomarse unas vacaciones a estas comunidades que tienen para atender a sacerdotes. Como comunidades que son unas 3 o 4 en el país, ¿no? Así es. Tengo entendido que hay una en Guadalajara, hay otra en Coahuila y hay otra tercera. Hay una aquí en el DF, en la colonia postal. Ok. Y sin embargo, pues son como vacaciones, ¿no? Así es. Los dejan ahí 3 meses y luego... Sí, en un supuesto tratamiento psicológico y después determinan, no sé por qué motivo, que ya están sanos, salen de ahí y vuelven a delinquir. Así es, hasta donde yo tengo entendido, la ciencia no ha podido dar con un tratamiento que pueda sanar este tipo de mentes criminales, ¿no? Así es. Particularmente el pederasta. Y también he leído que el pederasta es la persona con más habilidad de mentir entre todos los criminales, que tiene una gran habilidad para la mentira. Así es, sí, estamos ante casos de sacerdotes perversos que mucha gente justifica con enfermedad o justifica que no se puede controlar. No, ellos estudian a la víctima antes de atacarla. Van a familias que están desintegradas, a familias de escasos recursos, a familias donde el niño no tiene la atención suficiente y ellos evidentemente se ofrecen para ser guía espiritual, para hacerse cargo de los estudios, como me pasó en mi caso, ¿no? Y ya cuando estás inmerso en esa situación es cuando viene el abuso y tú pues no tienes a qué recurrir. Eres una víctima en ese momento y un menor de edad. Y tú tenías 11 años, ¿no? Yo tenía 11 años, exactamente. Lo siento muchísimo, te agradezco demasiado esta entrevista y felicito esta parte de la batalla que acabas de dar. Y yo creo que vas a necesitar seguir llorándolo y festejándolo. Claro que sí. Y volviendo a tomar fuerza para que esos puntos pendientes que hizo la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Se cumplan. No es posible tanta impunidad, no es posible tanto desprecio, y gracias porque sé que además has formado un organismo, una ONG que se llama INCIDE, ¿no? INCIDE, así es. Sí, justamente esta organización ha nacido de la necesidad y de ver las carencias y los problemas a los que se enfrenta la víctima al denunciar o incluso al no denunciar, al no atreverse a denunciar. Uno que es víctima conoce eso, ya pasó por eso, y aparte, conjunto con el estudio de los psicólogos del grupo de psicólogos que tenemos, pues damos ese acompañamiento a la víctima. Nuestra principal opción es fortalecerla para que venga la denuncia y después apoyarla ante el embate social que a veces se tiene que enfrentar. Así es. Bueno, pues sí, es terrible el camino y por lo tanto, para mí al menos, ustedes son héroes. Gracias. Héroes muy necesarios en un México que fue conquistado
por las armas y con la cruz de Cristo, la Iglesia Católica al mismo tiempo. Un México católico que aún no quiere en su mayoría despertar a ver la triste realidad, no nomás de la pederastia dentro de sus filas de sacerdotes, sino algo para mí mucho peor, el encubrimiento de obispos, arzobispos, cardenales y el mismo Papa. Bueno, pues te felicito una vez más. Muchas gracias. Que la lucha siga hasta que esto sea erradicado, el encubrimiento, y que tenga mucho más cuidado la Iglesia Católica de saber, al ordenar sacerdotes, saber a quiénes está ordenando. Claro que sí. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Dios contigo. Igualmente.